Ahora sí, cuando quiera. Iniciamos, Len. ¿Sí? Sí, Ok. Bueno, pues buenos días a todas las personas que aquí nos acompañan. El equipo del IPEC, pues les damos la bienvenida y les agradecemos profundamente su disposición a estar con nosotros en este espacio de diálogo que quiero decirles que, bueno, pues es un lujo porque tenemos de invitada a Alejandra Lodroño, que la hemos, como decía Lili, leído, pero hoy tenemos la oportunidad de intercambiar aquí opiniones con ella, algunas reflexiones sobre todo, bueno, este diálogo lo denominamos feminismos negros de Abya Yala. Es muy interesante para nosotros, ya tenemos bueno, tenemos algún tiempo, no muy largo, pero con la inquietud de reflexionar sobre las nuevas tendencias del feminismo, un feminismo del siglo XXI. Por eso, en el marco de este seminario que hemos construido, mucho por el trabajo, la iniciativa y la persistencia de Lenia, hemos ido construyendo este espacio con su esfuerzo. Entonces estamos pues muy contentas, muy contentos de estar aquí y poder escucharnos, poder encontrarnos. Alejandra, te damos la bienvenida. Es tu casa, el instituto. Somos un espacio pedagógico alternativo, así nos reconocemos. Y pues estamos haciendo esfuerzos por repensarnos sobre todo en el asunto de pensar desde otras miradas el feminismo, unas miradas que nos ayuden a profundizar las grietas, ¿no? De un sistema patriarcal, colonialista que está anclado hasta en el aire que respiramos, pero que, bueno, una manera de enfrentarlo, pues es haciendo consciente lo que estamos viviendo, denunciando, pero también actuando, como dice la pedagogía crítica, ¿no? Como agentes sociales que puedan buscar, formas alternativas, crear inéditos viables que logren enfrentar este sistema, que logren horadarlo. Creo que el compartir con nosotros las perspectivas de las feministas afrodescendientes, creo que es una oportunidad y una pauta muy interesante. Esperemos que podamos recuperar lo más que se pueda, podamos dialogar entre todos, entre todas, y que podamos construir juntas y seguir caminando juntas en construir esta visión más amplia del feminismo. Muchísimas gracias. No voy a ahondar más, queremos escucharte y queremos dialogar contigo. Les damos también la bienvenida a todas las personas que están conectadas en Facebook, y que bueno, vamos a estar atentas también de sus comentarios para ver si podemos también que ellos tengan un espacio de diálogo con todas las personas que estamos aquí en esta aula virtual. Sin más preámbulo, pues bienvenidas todos, bienvenidos, bienvenides. Y Lenia, pues les damos la palabra para que ustedes continúen con la dinámica que tienen planeado de este seminario. gracias, Sandra. No, pues escuchamos a Alejandra y ya hacia el final abrimos espacio de diálogo para, bueno, preguntas y comentarios. Adelante. Bueno, buenos días para todas, para todos, todes. Agradecerle en este caso al IPEC y a Lenia, con quien he sostenido la conversación estos días por esta invitación a este diálogo. A mí me alegra mucho poder compartir con ustedes y eso especialmente por el espacio que ustedes tienen, que sea un espacio alternativo para pensarse la pedagogía o para pensarse los modos en los que enseñamos, en los que accedemos también al conocimiento. En mi corazón están los maestros y maestras con los que también he trabajado por mucho tiempo en Colombia. Así que para mí es todo un placer poderme encontrar con ustedes en este espacio y además a partir de una pregunta tan provocadora como lo son los feminismos negros. Para comenzar, yo quiero decirles que hace un tiempo vengo con una presentación que uno va ajustando sobre feminismos negros y hoy dije, no voy a hacer esta presentación, no voy a llevar diapositivas, hoy quiero conversar, hoy quiero dialogar.
Y eso en gran medida porque uno va sintiendo como que se secara en estas conversaciones cuando uno se queda repitiendo ciertas ideas como mantras, ¿no? Y ayer, entonces a propósito de eso, les voy a contar cómo lo voy a ir conectando. Ayer con mi compañera empezamos a leer un libro en el que dialogan Bell Hooks y Stuart Hall. Un libro preciosísimo, lo teníamos en casa guardado y todavía no lo habíamos leído y empezamos ayer la lectura colectiva. Es un libro que se llama Funk sin Límites, un diálogo reflexivo, y es una conversación entre ellos dos, que entre otras cosas yo no sabía que Bell Hooks, que es una de las grandes feministas negras estadounidenses, y Stuart Hall, quien es un marxista afrodescendiente, negro, jamaiquino, habían tenido este encuentro. Bueno, y quien es fundador, si se quiere, de los debates en torno a los estudios culturales. Entonces quería empezar con una cita, justamente a propósito de lo que les estaba diciendo, o con un fragmento de este libro que lo escribe Paul Giraud, que dice, al leer esta conversación, refiriéndose pues, a la conversación entre Stuart Hall y Bell Hooks, es imposible no darse cuenta de cómo el lenguaje de la cultura política se ha empobrecido últimamente. Él habla de la cultura política negra, pero yo hablaría en general de la cultura política. Dice, es imposible no darse cuenta de cómo ese lenguaje de la cultura política se ha empobrecido últimamente. La poesía insurgente de la transformación social ha sido simplificada y la agenda de la liberación ha sido reducida. Hoy en día están siendo comprimidas para que puedan encajar en el espacio mínimo proporcionado por las citas, los hashtags, los tweets y memes, me gustas y seguidores. Una solidaridad esencialmente dócil, medida por los ordenadores, puede estar convirtiéndose en la norma. Las redes digitales surgen de la transmisión del espectáculo del horror y de la coreografía convencional de la resistencia negra, pero a menudo solo producen el espejismo de un movimiento. En la pantalla, el racismo, el capitalismo y el militarismo parecen intratables. Fuera de la pantalla, las movilizaciones a gran escala ocurren rápidamente o parecen empeorar. Dar voz a formas alternativas y combativas de vivir y de pensar se vuelve cada vez más difícil. Se ha instalado el cansancio y el miedo. La tradición radical se menciona habitualmente, pero no tiene ninguna profundidad. La historia se convierte en una mera narración de fondo, escasamente poblada por brillantes íconos de celebridades. Este mundo acelerado ha hecho que incluso sea difícil imaginar que Bell Hooks y Stuart Hall alguna vez estuvieran en una conversación en tiempo real, hablando y escuchándose en la misma habitación. Quería empezar con este fragmento a propósito de decidir no traer una presentación hiperestructurada para el diálogo del día de hoy, porque creo que efectivamente lo que Paul Giraud está diciendo en este prólogo que le hacía este libro es real. Yo creo que varias personas lo venimos sintiendo así. Y es como cada vez hay más una reiteración de ideas que se repiten y se repiten a través de hashtags, redes sociales, este tipo de conversaciones u otras, pero la profundidad, digamos, y la posibilidad de un diálogo viéndonos a las caras, en una cocina, en la sala de una casa, cada vez es más reducida y es allí donde también han emergido grandes de las ideas que al día de hoy vamos a compartir. Entonces quería empezar advirtiendo esto, porque es como una advertencia, es decir, es contarles que vamos a ir hilando el diálogo. Luego el texto de Bell Hooks y Stuart Hall se ponen preciosos, porque como dice Paul Giraud en ese prólogo, van a salirse de la repetición de las ideas rimbombantes y que parecen necesarias, lo políticamente correcto en este tiempo, para hablar de la vida cotidiana, para hablar de la vida diaria, para hablar de la hermandad, para hablar de la familia, para hablar de la noción de hogar, para hablar de otras cosas que yo creo que son importantes y que este par de gentes maravillosas y grandes traen en ese libro que les recomiendo y con el que quería empezar hoy. Ustedes me convocaron entonces a hablar de feminismos negros, de Abya Yala. A mí la noción de Abya Yala, para empezar, me parece hermosa, pero quiero traerles una adicional, que es la noción acuñada por Leila
uy, se me va a ir ahorita, una feminista negra, afro-brasilera, que es maravillosa, Leila González, perdón por el olvido temporal. Leila habla de América Latina para decirnos que ese territorio que hoy conocemos como América, bautizado así por los colonizadores, también nombrado como Via Yala, reconociendo la historia de los pueblos originarios, también es una América, también está poblada por una diáspora eh, que es la diáspora negra, la diáspora africana, que llegó a ese territorio, que llegamos a ese territorio por la trata esclavista, no por un acto voluntario, sino por la trata esclavista, es decir, por esos 4 siglos de acumulación primaria de capital que se desarrolló a partir de los cuerpos de las personas africanas y de sus descendientes en territorios como América. Cuando Leila González nos trae el Améfrica ladina como concepto, yo con lo ladino tenemos ahí alguna dificultad por todo lo que significa el ladino para Centroamérica, pero para Brasil el ladino no es eso, ¿sí? No tiene esa misma noción. Entonces eso también hay que entenderlo en contexto. Pero cuando Leila González nos trae esa noción, parece súper interesante porque nos pone un relato de esa Améfrica, que es un encuentro también, no solo el encuentro, no solo el lugar de pueblos originarios, no solo esa ficción de encuentro entre los mundos europeos occidentales y lo que hoy conocemos como América, sino también la huella, la presencia, la ancestralidad y el poder de las gentes negras, de las gentes africanas y de sus descendientes en el continente. Entonces, me gusta mucho hablar de la Méfrica, yo el ladino, por lo que les decía, no lo retomo, pero me gusta mucho hablar de la méfrica que nos permita, habrá que ver qué otras nociones nos vamos a inventar que recojan mejor la vía Yala, pero que no nos deje por fuera la experiencia de la diáspora africana en este territorio. Eso era otro componente adicional que quería ponerle a esta introducción. Y a propósito, entonces, vamos a empezar, pues, cuando conversamos de feminismos negros, ya les nombré una de las grandes feministas negras del continente que les recomiendo mucho leer, que es Leila González. Vamos a empezar como haciendo una breve, si se quiere, genealogía, ¿sí? La idea es que a partir de esas genealogías podamos también traer algunas ideas, ¿sí? El campo de pensamiento y de tensión política propuesta por los feminismos negros, y que además veamos un vez que son tensiones, digamos que también hay allí en los debates y que son importantes. Y al final les voy a proponer una reflexión más de corte pedagógico que viene justamente vinculada de los debates también puestos por los feminismos negros. Es como un poco la estructura bajo la cual les propongo que vaya virando el diálogo. Como no está hiperestructurado, entonces vamos a ir y a venir. Y bueno, ya ustedes podrán también interrumpir en el momento en que sea necesario para hacer sus preguntas, para hacer sus sugerencias, lo que sea. Siéntanse como en la tranquilidad para que esto se sienta más como una conversación. Para empezar a hablar de los feminismos negros, yo creo que es importante decir que los feminismos negros son una apuesta política, pero también un lugar de construcción de conocimiento y de pensamiento. Eso es importante cuando hablamos de los feminismos y esa necesidad de pluralizarlo, de entender distintas vertientes, pues también estamos hablando, por supuesto, de tensiones, ¿sí? Y de lugares de enunciación, de lugares de experiencia, que son las que también han llevado a que existan unos nombramientos, unas apuestas específicas dentro de ese campo amplio que son los feminismos. Dentro de los feminismos negros, yo creo que una de las líneas más importantes y como dentro de su genealogía son los feminismos negros en Estados Unidos. Yo creo que tenemos que, quizás esto ya es una reflexión elaborada para ustedes, en algunos contextos no lo es tanto, tenemos que pensar en este caso que los feminismos negros en Estados Unidos hacen parte de un sur dentro del norte, por decirlo de alguna manera, en esta forma en la que se ha organizado como la geografía del poder. Entonces no estamos hablando necesariamente del feminismo blanco, imperialista o de feminismos hegemónicos, sino que estamos hablando de unas disputas que hay dentro de los mismos imperios y en este caso los feminismos negros dentro de Estados Unidos han sido una disputa justamente con ese imperialismo desde su matriz, desde su interior.
Sin embargo, también va a ser importante que no solamente pensemos en los feminismos negros desde Estados Unidos, sino que pensemos qué características han tenido los feminismos negros en América Latina y el Caribe, y que no olvidemos además que existen también los feminismos negros en África, en el continente africano, con características seguramente que muchas van a ser elementos en común, pero que también hay unas diferencias que tienen que ver justamente con desde dónde se construye, desde qué experiencias, desde qué preguntas, desde qué tensiones políticas. Para empezar, yo creo que hay un elemento común, por lo menos nos vamos a centrar sobre todo en los feminismos en América Latina y el Caribe, o en Avia Yala, o en América Latina y en Estados Unidos. Y digamos que aquí hay un elemento, un componente común que es muy importante y que es para mí uno de los grandes aportes de los feminismos negros, y es la imbricación o articulación de las opresiones. Eso es fundamental porque venimos de una historia, digamos, dentro de los feminismos, veníamos de una historia en la que se hablaba, en este caso, y ahora sí les veo, disculpen, es que estaba buscando aquí en la pantalla cómo verles porque hablarles solo el sello del IPEC no me gusta. Bueno, ahora sí les veo sus rostros. Entonces, estaba diciendo que los feminismos, dentro de la genealogía de los feminismos negros, uno de los principales aportes ha sido pensar en la articulación o en la imbricación de opresiones. Esto es fundamental, ya nos vamos a detener en ese componente, y ha tenido, digamos, una relevancia tanto en América Latina y el Caribe como en Estados Unidos, que también lo estamos pensando desde allí. Y cuando revisamos feminismos negros en Europa, en África, nos vamos a encontrar también mucha similitud en este debate. Y esa similitud no tiene que ver solamente con que los feminismos negros de los sures geográficos estén leyendo el norte, ¿sí? Estén leyendo a las feministas que están situadas en ese norte. Tiene que ver también con unas coincidencias históricas, pero también con unas luchas históricas que se van a entrecruzar. Entonces, cuando estoy hablando de la articulación de opresiones, yo quiero remitirme a un hecho que es el hecho fundacional, si se quiere, en clave de violencia, para que hoy existan los feminismos negros como existen, y es la trata de personas esclavizadas. Entonces, ahorita a propósito de lo que Sandra nos decía, que estos son los feminismos del siglo más recientes, realmente estamos hablando de una lucha que tiene siglos, ¿sí? Por supuesto va a tomar nuevas formas y matices en este tiempo, pero realmente es una lucha de siglos. Con esto no estoy queriendo decir, y eso es importante, que las mujeres o que los pueblos que se levantaron en contra de la trata esclavista eran feministas, pilas, porque yo creo que es muy violento cuando le ponemos como etiquetas del presente a unas experiencias del pasado. Sí, creo que puede ser muy violento. No había esa denominación identitaria, por supuesto, y política. Ahora, es un antecedente, si son un antecedente fundamental para entender por qué los feminismos negros se van a convertir en lo que se convierten, ¿sí? Y van a pugnar lo que pugnan y van a disputar lo que disputan. Eso es lo que quiero decir. Ese hecho es muy importante. Yo siempre digo que es un hecho que se nos presenta en muchos contextos como si fuera algo de muy lejos, como algo de un pasado remoto que no tiene que ver nada con nuestras experiencias. Cada que uno habla de la trata esclavista es como eso sucedió hace muchísimo tiempo, pero realmente cuando uno hace un ejercicio juicioso, riguroso, de cercar la historia, de estrechar la historia, se da cuenta que eso no es tan lejano. ¿Sí? Ni temporal ni espacialmente, que tiene que ver, o sea, que cuando estamos hablando incluso temporalmente, podemos estar hablando de las abuelas, bisabuelas, de algunas bisabuelos, de algunos de nosotros que fueron esclavizados, ¿sí? O de las abuelas y bisabuelos de otras personas que así fueran empobrecidas, podrían tener una persona esclavizada en su casa, ¿sí? Una persona africano descendiente esclavizada en su casa. Entonces no es una historia que esté lejos, eso en un plano más cercano y más individual, si se quiere, pero en el plano estructural, como bien lo han dicho muchos de los pensadores negros y de las pensadoras negras, ese hecho es fundacional del sistema económico en el que hoy vivimos, ¿sí? Por ahí cuando uno se pone en la disputa
con algunos compañeros de izquierda y dicen, pero es que es primero el capitalismo y después analizamos el racismo y después va el patriarcado, la disputa clásica, esta que siempre hemos visto, pues eso dentro de los estudios de la teoría crítica de raza, etnicidad, pero además de los estudios postcoloniales, de coloniales y anticoloniales, es un debate casi que resuelto. Allí hay una coincidencia en plantear que no hubiese sido posible el capitalismo tal y como hoy existe sin esa acumulación primaria que se dio gracias a la explotación de millones de cuerpos de africanos y de sus descendientes en el mundo, ya no solo en el continente africano, sino en el mundo. Y estoy hablando, por supuesto, de hombres y mujeres. Cuando hago esta cuña de hombres y mujeres, para ese momento, ¿sí?, de la historia, porque hoy tendríamos que hablarlo distinto, pero cuando hago esa cuña de hombres y mujeres, no lo estoy haciendo porque sí. Esto tiene que ver mucho con, insisto, luego cómo se va a plantear el feminismo negro y de qué nos van a hablar los feminismos negros. Entonces, ese hecho histórico está completamente anclado a los desarrollos primarios, si se quiere, del modelo económico capitalista, del desarrollo del capitalismo. Es sobre esos cuerpos, es sobre la fuerza de trabajo de esos cuerpos y no solamente sobre la fuerza de trabajo del obrero en la industria europea, sino fundamentalmente sobre los cuerpos de hombres, mujeres, africanos y de sus descendientes que fueron esclavizados durante ¿cuántos siglos? Por lo menos 4. Por lo menos 4, 5 siglos. Estamos hablando de 4 siglos, 400 años de acumulación a partir de una fuerza de trabajo que no recibía absolutamente nada por ese trabajo. Bueno, castigos, ya lo sabemos cómo funciona esa institución. Cuando estamos hablando entonces de la esclavitud, cuando estamos hablando de esta institución, estamos hablando, valga la redundancia, de una institución regulada, consensuada. No fue un acto espontáneo de unos señores locos blancos que se fueron para África, construyeron unos barcos y se fueron y llevaron a una gente como nos lo contaron en el colegio posiblemente a muchos. No es así, no fue eso. No es un encuentro de mundos, no es un proyecto. Es un proyecto en el que fueron fundamentales las monarquías de la Europa occidental en este caso, como Portugal, como España para nuestro caso, como Inglaterra, ¿sí? Y que al día de hoy todavía tienen deudas con ese hecho de violencia histórica y con ese genocidio que cometieron. Entonces, cuando yo digo que es un proyecto, que es un proyecto económico y planificado, eso tiene unas connotaciones, ¿sí? Yo no soy la experta en ese periodo, hay personas que podrán explicarlo muchísimo mejor, pero lo que sí sabemos es que había toda una organización de quién construía los barcos, quién mantenía los puertos, quién trasladaba a los cuerpos de estas personas, quién trasladaba a las personas, dónde se pagaban impuestos, dónde no se pagaban. Es decir, había todo un triángulo, ¿sí?, allí de una economía circulando alrededor de estos cuerpos, que además, para que fuera posible, ¿sí?, por un lado está pues el uso de la pólvora, que yo siempre digo que es fundamental en ese momento de la historia, porque entonces a uno le dicen, bueno, pero ¿por qué la gente no se defendió? ¿Qué pasó? ¿Cómo se dio? Allí una correlación de fuerzas, y esa correlación de fuerzas fue muy compleja, ¿sí? Eso tiene muchos elementos, pero yo no me voy a detener allí, estoy contextualizando para llegar a los feminismos negros, estoy dando unos elementos generales para poderlo contextualizar. Entonces el uso de la pólvora, por ejemplo, fue fundamental, ¿sí?, en ese momento, pero cuando hay correlaciones de fuerza y cuando hay confrontaciones, pues ustedes saben que el que gana es el que gana, o sea, en eso no hay matiz, ¿sí? Y aquí hubo confrontaciones, hubo resistencias, por supuesto, hubo resistencias en el continente africano, hubo resistencias en los puertos, hubo resistencias en los barcos, hubo resistencias en los puntos de llegada, hubo resistencia en todo lugar, pero esa resistencia, digamos que al día de hoy hace posible que existan muchas cosas y que es fundamental, era la resistencia en el marco de una institución que era una institución muy bien estructurada y muy bien fundamentada. Esa institución tenía otra pata, por decirlo de alguna manera, y esa otra pata que tenía esa institución es una pata que es ideológica científica, ¿sí? Me gusta nombrarlo así. Es decir, que desarrollos científicos de la Europa occidental de ese tiempo se encargaron de construir los recursos, de entregar los insumos para decir, efectivamente, esta gente merece esto porque son inferiores, ¿sí? Efectivamente, esto debe ser así. Entonces, estamos hablando de laboratorios científicos, ¿sí?, donde se desarrollaban técnicas como abrir cráneos para demostrar que los cráneos de las gentes africanas y de sus descendientes eran más pequeños, los cerebros que eran inferiores,
todo un desarrollo, ¿sí?, de la inferioridad, ¿sí?, de la clasificación y la jerarquización que fue fundamental en ese momento o en esos momentos de la historia mientras pervivía esa institución, esos 4 siglos de esa institución esclavista, ¿sí? Entonces, por ese lado, tenemos otra pata, que ahí tenemos toda una discusión hoy, de hecho, con respecto a lo biológico como lugar de verdad, porque lo biológico como lugar de verdad fue fundamental para justificar un hecho atroz como lo fue la trata esclavista, ¿sí? Entonces, hoy seguimos con discusiones en torno a lo biológico que son importantes, renovadas y en otros aspectos, digamos, si se quiere, puestas en otros focos, pero que sigue estando allí la biología como lugar de razón y construcción de verdad, como argumento de verdad. Y otro componente fue la filosofía. Muy importante también los desarrollos filosóficos de la Europa occidental para esos siglos, ¿sí? De nuevo, demostrando que estas gentes eran gentes inferiores, que no eran gente, que no eran humanos. Había que demostrar por todos los medios esa no existencia de lo humano para poder justificar el hecho tan atroz que estaban cometiendo con la trata esclavista. Y ahí tenemos ejemplos maravillosos, como de hecho todavía muy leídos, como Voltaire, como Rousseau, ¿sí? Tenemos muchos de estos señores que fueron súper importantes, digamos, en la clave de la filosofía de la época, y la filosofía humanista además de la época, pero que justificaban también este hecho, apelando a que había una gente que era inferior en ideas, que era inferior en pensamientos, que era, entonces tenemos desarrollos desde la biología y estudios científicos, tenemos desarrollos filosóficos, tenemos desarrollos económicos, toda una estructura montada para que perviviera esta institución por 4 siglos. En esa institución, y mientras esto sucedía, pues imagínense en 4 siglos construyendo la idea y expandiéndolo por el mundo de que hay unos cuerpos que no son humanos, que aunque parezcan no lo son, y que eso tiene que ver con el fenotipo, con las diferencias culturales, bueno, con muchas cosas que vienen justamente de todo este engranaje que les estaba proponiendo hace un momento. Allí no había distinción de género, por supuesto, eso no existía. Es decir, lo que hoy conocemos como hombres y mujeres en el orden del género colonial, lo que hoy conocemos como hombres y mujeres, y eran subidos al barco por igual y tratados de la misma manera. Llegados a la plantación, llegados a la hacienda, llegados a los lugares donde debían quedarse con personas esclavizadas, lo mismo sucedía, ¿sí? Luego vienen los entrenamientos del género que son posteriores, ya en el siglo XIX, mucho después. En esa primera fase no hay una distinción, porque como no son cuerpos humanos, como no son cuerpos humanos, entonces son cuerpos que están dispuestos para hacer cualquier cosa por igual. Allí no había una distinción entre un cuerpo frágil y un cuerpo fuerte. No había una distinción. Una posible distinción, y que fue muy importante, digamos, era la reproducción, por supuesto, porque en la reproducción estaba la posibilidad de tener a más personas esclavizadas, ¿sí? Entonces, por eso los primeros debates que se dieron sobre la abolición de la trata esclavista o de la esclavitud más bien, fueron debates sobre las leyes de vientres. Yo no sé para el caso de México, si alguien aquí lo conoce nos puede contar más adelante, pero en el caso de Colombia, ese fue uno de los primeros debates que se dio sobre la ley de vientres, ¿sí? Y es cómo regular el vientre de las mujeres negras, porque en ese vientre lo que había era mano de obra, ¿sí? Así de atroz, así de nefasto, pero además así de cercano. No estoy hablándoles de un tiempo que no tiene que ver con lo que somos. Y por eso siempre invito a que estrechemos la historia, justamente para que veamos esa historia del pasado, de ese aparente pasado, qué le hace al presente, qué cambios y continuidades hemos vivido y eso cómo sigue moldeando las formas en que vemos, pensamos, actuamos, las formas del lenguaje, ¿sí? Cómo están allí completamente anclados a lo que esa institución nos hizo por 4 siglos. Por supuesto, me estoy centrando solamente en las gentes africanas y sus descendientes, pues porque estamos hablando de feminismos negros, pero si quisiéramos hablar de lo que pasó con los pueblos originarios, o en el caso de Colombia se usa más la denominación de pueblos indígenas,
Si quisiéramos hablarlo, allí tendríamos también mucho por decir, mucho por decir. Pero bueno, estamos, insisto, centrados en este contexto histórico que nos permite entender de dónde vienen los feminismos negros. Les decía que el trato para personas africanas y sus descendientes durante estos siglos no tenían necesariamente una distinción de género, excepto por la regulación del vientre, ¿sí? Pero en el uso de la fuerza, en los modos de leer, de tratar esos cuerpos, bueno, el uso del vientre y de la sexualidad. Creo que hay dos componentes que son muy importantes. Pero en este caso, la clave de los feminismos blancos de primera, segunda ola, demanda de las mujeres no ser vistas como frágiles, pues no tenía mucho sentido allí, ¿sí? Entonces, ese contexto, que es un contexto de mucha violencia, por supuesto, pero que también es un contexto de resistencia, de luchas, es un contexto necesario para entender de dónde surgen los feminismos negros y por qué hay tanta coincidencia entre los feminismos negros que están situados en distintos lugares del mundo. ¿Mm? Y ahorita, esto lo estoy ahí enunciando, yo les dije al inicio que iba a conversar, entonces si me enredo ahorita volvemos, porque creo que es importante jalar estos hilos, más que un enredo es la posibilidad de que jalemos varios hilos para esta conversación y que lo podamos entender. Entonces, les decía que esto es fundamental como antecedente, como escenario de tensión, como escenarios de lucha, como escenarios de magnificación también de las violencias. De violencias que, aunque cueste mucho a veces nombrarlo, son violencias que responden a un sistema de dominación que justo se va a arraigar en ese periodo. Estamos hablando del sistema de dominación racista, ¿sí? Cuando hablamos del sistema de dominación, en este caso, estamos hablando justamente de todo un engranaje, ¿sí? Que articula hechos históricos, como la trata de la que estamos hablando, que genera unas ideologías y que ordena el mundo, que clasifica y jerarquiza, nos clasifica y jerarquiza y ordena el mundo. Entonces ahí tenemos el hecho histórico, tenemos las ideologías que genera ese hecho histórico y al día de hoy todavía podríamos caracterizar esas clasificaciones y jerarquías que siguen generando hasta el día de hoy. Entre otras cosas porque ha sido un hecho histórico de violencia que jamás ha sido reparado. Y entonces uno tendría que preguntarse, ¿por qué cuando sucede el holocausto nazi, posterior al holocausto, vienen todas las acciones de reparación que se hicieron, económicas, materiales, simbólicas, al día de hoy todavía en el cine, en la literatura, son formas de reparar a un pueblo que vivió un genocidio? ¿Y por qué la humanidad, y en este caso más que la humanidad, por qué el mundo blanco responsable de la trata esclavista se niega a reparar esos hechos que al día de hoy siguen teniendo consecuencias, por ejemplo, en la división racial del trabajo, en la división racial de la vida? ¿Por qué se niega el mundo blanco a hacerlo? ¿Sí? Y les pongo esto porque no sé si ustedes lo saben, pero es un debate que está muy activo en América Latina y el Caribe, y donde los feminismos negros tienen un compromiso fundamental en la pregunta por las reparaciones históricas. ¿Sí? Cómo entender que hay efectos en la salud, que hay efectos en la salud física, en la salud mental, que hay efectos en la economía y en la distribución de la economía, que al día de hoy son efectos que existen gracias a esos 4 siglos de acumulación de capital sobre estos cuerpos y sobre estas vidas. Entonces, la pregunta por las reparaciones históricas no es menor, es una pregunta fundamental. En algunos países, bueno, Inglaterra un poco, se han dado algunas respuestas, familias específicas, universidades que han hecho actos de reparación diciendo esta universidad se construyó a partir de mano de obra de personas esclavizadas, pero eso no pasa, por ejemplo, con la corona española, con el gran imperio español, donde hay una negación absoluta sobre esto, ¿sí? Al punto que dice, no tenemos nada que ver con eso, nosotros no conocemos eso por allá y eso fueron una gente loca que mandaron hace mucho tiempo en unos barcos, ¿sí? Un debate muy cerrado, y pongo el ejemplo de España, pues porque tiene que ver con los procesos de colonización de los territorios de la mayoría de personas que estamos aquí en esta conversación al día de hoy. Sigue habiendo entonces un silencio y una negación, y en esa negación una necesidad de decir que es una historia lejana, absolutamente lejana. Mientras más nos alejen de la historia, menos posibilidades hay de reparar, ¿sí? De reparar, de subsanar, de redistribuir lo que se acumuló para ese momento. Este antecedente entonces, que es un antecedente, insisto,
de fuerte violencia, de una expansión, de una forma de poder, de arraigamiento del sistema de dominación racista, pero que está anclado también, por supuesto, al capitalismo y al patriarcado, va a ser un antecedente fundamental para las feministas negras. Y entonces allí nos metemos con uno de los tantos discursos que es muy importante a propósito de esto, que siempre lo traemos a estas conversaciones porque sigue siendo un referente fundamental, que es un discurso que en 1850 y pico hace una mujer que se llama Sojourner Truth. No sé si la conocen, si han escuchado de ella, que en Ohio, en una convención feminista a la que la invitan, empieza a escuchar todo lo que estaban diciendo allí estas señoras con respecto a el ser mujer, con respecto a los derechos de las mujeres, con respecto al feminismo, y entonces ella dice, ¿yo acaso no soy una mujer? Y ese es su discurso, porque todo lo que las feministas blancas que le habían invitado a ese espacio estaban hablando sobre sus demandas como feministas, no representaban en nada a mujeres como Sojourner Truth o a otras millones de mujeres descendientes de este hecho histórico y de la resistencia que generó este hecho histórico. Entonces, mientras las feministas blancas estaban diciendo que necesitaban salir de casa, que necesitaban no ser leídas como frágiles, que necesitaban acceder al espacio público, Sojourner Truth les estaba diciendo, a mí nadie me da la mano para bajarme del bus, yo fui una mujer esclavizada, a mí nadie me da la mano para bajarme del bus, a mí nadie me abre la puerta, yo estoy trabajando desde hace mucho tiempo, cargo y hago trabajo de fuerza igual que mis hermanos hombres negros, entonces yo no soy una mujer, yo no soy la mujer de esas demandas que ustedes están aquí apelando y a las demandas que están solicitando. Las violencias que he vivido son violencias que hemos vivido como pueblo y no solamente como mujer. ¿Sí? Y eso es muy importante. Traigo el nombre de Sojourner Truth en este caso porque la reconocemos como una de las antecesoras, como una de las fundadoras, si se quiere, de los feminismos negros en el continente americano o en la Vía Yala, porque también tiene que ver mucho luego con lo que va a pasar en el sur del continente. Después de Sojourner Truth vienen muchísimas más y seguramente antes de ella ya muchas también estaban apelando a esta razón, si se quiere, pero su nombre aquí es fundamental porque va a dislocar ese lugar de los feminismos, ¿sí? Les va a decir a los feminismos blancos lo que ustedes, o Aura Cumes, que espero que ustedes la conozcan, una pensadora maya cachi, que dice los feminismos hegemónicos, lo prefiere que feminismos blancos. Lo que los feminismos hegemónicos en ese momento estaban construyendo como sus demandas, ¿sí? Denunciando un patriarcado que por supuesto afectaba a las mujeres africanas y sus descendientes, a las mujeres negras, pero que también, digamos, estaban afectadas por el racismo en igual proporción o peor, y por el capitalismo como sistema económico. Entonces ahí viene uno de los primeros aportes que para mí es de lo más fundamental que ha logrado poner en discusión los feminismos negros, que se los decía ahorita, y es la imbricación o la articulación de las opresiones. Son las feministas negras las primeras que empiezan a hablar de la articulación de opresiones. Es decir, son las primeras que dicen, no podemos pensar de manera separada el patriarcado como si nos atacaran solo por esa vía, ¿sí? Como si solo ese vector del poder nos oprimiera, porque realmente aquí hay una serie de sistemas, la colectiva del Río Combají, que es otra colectiva de mujeres negras, dentro de las cuales estuvo Angela Davis en Estados Unidos, dice, les llama sistemas mayores de opresión. Van a decir, aquí hay unos sistemas mayores de opresión que existen de manera articulada, que existen de manera imbricada, que son inseparables y así tendríamos que pensarlo. Entonces es un llamado, porque parte de lo que se ha conceptualizado con el problema colonial o con la institución colonial más bien es que generó fragmentos, nos fragmentó. Y lo que va a venir a decir el feminismo negro es necesitamos articular y pensar en cómo funcionan esos sistemas de dominación y opresión sobre todos los cuerpos,
no hay un cuerpo que esté por fuera. Si eso es por fuera, si esto es un sistema de dominación, si esto es un sistema de opresión, no hay un solo cuerpo que esté por fuera. Es decir, el racismo no solamente afecta a las gentes negras, afrodescendientes, el racismo no solo afecta a las mujeres negras en este caso, sino que el racismo también genera oportunidades y privilegios a quienes no están ubicados en esa línea de lo considerado no humano, ¿sí? De lo no humano, de lo menor, ¿sí? Eso que se racializa, digamos, de forma negativa, aunque a mí no me gusta mucho ese concepto porque yo creo que lo blanco también está racializado a propósito de esta propuesta. Es decir, si hay un ejercicio de racialización que justifica unas violencias, es porque existe un ejercicio de racialización que justifica el privilegio y el lugar del ser, es el lugar del ser, y eso es lo blanco en este caso. Con esto quiero decir entonces, retomando esta primera idea de los feminismos negros, los feminismos negros nos invitan a pensar de manera articulada los sistemas de opresión. Y cuando nos invitan a pensar de manera articulada los sistemas de opresión, nos están diciendo, o desde mi interpretación por lo menos, dejemos de leer exclusivamente el lugar de la violencia y empecemos también a leer el lugar del ser, entre comillas, el lugar del privilegio, el lugar donde puedo existir sin este problema, ¿sí? Y cuando lo articulamos nos encontramos con una complejidad mayor, porque entonces yo puedo ser una persona empobrecida, ¿sí? Y me está operando el vector clase de una manera, digamos, violenta, ¿sí? En términos de exclusiones, en términos de no accesos, puedo, digamos, en ese caso, vivir de esa manera. Puedo ser una mujer, ¿sí? Cis, mujer, o leída así, entonces, claro, allí va a haber otro posible vector, ¿sí? Pero resulta que no necesariamente estoy atravesada por el vector racial, porque soy una persona blanca, blanco-mestiza, como diríamos en Colombia, entonces allí hay una lectura, digamos, por complejizar. No sé si me estoy haciendo entender, pero lo que quiero decir es que absolutamente nadie estaría por fuera del círculo. Es decir, es posible que yo tenga unas opresiones por el hecho de habitar un cuerpo, pero tenga en ese mismo cuerpo unas posibilidades y unos privilegios por habitar ese mismo cuerpo. Y eso es lo que tendríamos que leer para entender cómo funciona esa matriz de opresión de manera amplia y compleja, y para no solo leerla en clave de opresión, que es lo que tenemos que superar, por supuesto, por eso se pone el lente allí, pero para no solo leerla en clave de opresión, sino para también leerla en clave de posibilidad o en clave de privilegio, que es fundamental. Eso es uno de los aportes importantes para mí de los feminismos negros, y es que complejizan el visor de los feminismos. Eso, ayer, como les empecé contándoles, estaba en la conversación de Bell Hooks y Stuart Hall, decían que ese debate ya estaba superado. Yo no sé dónde. O sea, en la esfera estadounidense e inglesa, parece que para el momento en que Stuart Hall y Bell Hooks estaban conversando ya habían unos avances en esa vía. En el caso de nuestra Améfrica, o nuestro Abya Yala, tenemos que decir que todavía esto no está resuelto, que sigue siendo una tensión. Esa tensión, para poner un ejemplo sencillo, de cuando le decimos a un compañero de izquierda que ha cometido, por ejemplo, una violencia sexual, una violencia de género, y el compañero se enoja porque él es el revolucionario que jamás haría eso, o cuando le decimos, va sacando cada vez más capas, o cuando le decimos a la compañera feminista, usted está siendo racista, y entonces volvemos y nos enfrentamos al mismo problema y ahí seguimos en esa tensión. No es una tensión resuelta en nuestra Abya Yala o en nuestra Améfrica, no lo es al día de hoy, sigue siendo un campo de tensión, esa pregunta por las articulaciones de las opresiones, que yo creo que es importante que lo tengamos allí, porque es de los debates que nos vamos a encontrar. Ahora, ¿qué puede potenciar eso? ¿Qué puede potenciar más allá del campo militante o político feminista? ¿Qué puede potenciar y por qué los feminismos negros desde esa óptica son tan importantes? Porque nos permiten pensarnos en proyectos de lo común, que están muy hoy, digamos, en discusión. Yo creo que venimos de
una era, o sea, un tiempo colonial muy fuerte de fragmentos, de fragmentaciones. Luego nos fuimos a un periodo republicano maravilloso y poco hemos mirado allá, pero quienes estudian el republicanismo nos han enseñado cosas maravillosas de un tiempo anticolonial, ¿sí? Porque esas luchas antimonárquicas en contra de las coronas fueron luchas anticoloniales y son nuestros antecedentes anticoloniales. Que sean perfectos, no, que los criollos en países como Colombia hayan traicionado a las gentes negras, por ejemplo, y no hayan otorgado la libertad que fue prometida para ir a las guerras de independencia, pues es un tema donde tenemos que mirar, pero incluso más allá o incluso con esto, son nuestros primeros antecedentes de un proyecto anticolonial en la región. Bueno, para nosotros, porque primero está Haití, y es como aquí arriba lo que tenemos que tener como el primer referente anticolonial o de lucha anticolonial en nuestro continente. Pero para el caso nuestro, esas luchas republicanas son fundamentales porque ¿quiénes fueron los ejércitos liberadores? ¿De qué gentes estaban compuestos los ejércitos que batallaron en el siglo XIX para lograr la libertad? O para lograr más bien que salieran los imperios de nuestros territorios y las monarquías, pues fueron las gentes del pueblo, gentes negras, gentes indígenas, gentes mestizas, campesinas, empobrecidas, populares, que fueron las que conformaron los ejércitos y dieron su vida para sacar a las coronas de sus territorios. Entonces, cuando les decía que el siglo XIX es un tiempo, es un espacio temporal por revisitar, es porque allí hay unos antecedentes muy importantes de lo común, de proyectos conjuntos y colectivos anticoloniales, ¿sí? De levantamientos anticoloniales fundamentales y que hoy pues ustedes en México también con eso nos están dando unas lecciones maravillosas al resto del continente, pero que yo creo que volver y revisitar el siglo XIX puede generar conexiones muy importantes con esos feminismos o con ese primer componente que estoy nombrando de los feminismos negros, que es la articulación de las opresiones como una posibilidad de pensarse proyectos de lo común. Porque cuando yo me estoy pensando en el racismo, el patriarcado, el capitalismo, de manera articulada, por lo menos en esos tres sistemas mayores, yo sé que hay hoy otras discusiones, otros elementos que tendríamos que revisar, pero cuando por lo menos me estoy pensando eso de manera articulada, ¿a qué sujetos yo estoy poniendo en la conversación? ¿Qué sujetos están en ese debate? Entonces venimos de una era, lo estaba diciendo así, de un momento colonial que nos fragmentó, de un momento republicano muy importante, donde hubo proyectos de lo común y levantamientos de pueblos completos, ¿sí? ¿Qué pasó con ese momento republicano? Es lo que tendríamos que preguntarnos para saber por qué el siglo XIX termina siendo en nuestra memoria un siglo tan olvidado. ¿Por qué no miramos allí como antecedente político para lo que hacemos al día de hoy? Porque yo creo que allí hay pistas muy importantes, pero infortunadamente la narración historiográfica en muchos contextos nos ha sacado de ese relato y conocemos héroes. Conocemos los criollos, conocemos a Simón Bolívar, conocemos a Santander, conocemos a un montón de señores, pero no conocemos qué pasó con el pueblo que estaba allí articulado en esa lucha. Entonces, la invitación a revisitar ese siglo XIX, entramos al siglo XX y al siglo XX entramos con unas nuevas reconfiguraciones del modelo económico. Y dentro de esas nuevas reconfiguraciones del modelo económico, pues se nos viene el neoliberalismo. Y dentro del neoliberalismo, una cosa que es importante pensar al día de hoy, yo sigo pensando que eso es necesario seguirlo pensando, que es el poder social del neoliberalismo. No solo cómo se da su dimensión económica, no solo cómo es la supuesta disputa o no con el Estado, ¿sí? No solo el lugar del mercado, ¿sí? En el neoliberalismo y en la regulación de la vida, sino cómo el neoliberalismo también tiene una carta que se juega en lo social y en lo político. Esa carta de lo social y lo político llega a nuestros territorios con forma de fragmentación nuevamente. Y se nos viene una agenda social y una agenda política de fragmentos. El sector de las mujeres, el sector de los jóvenes, una agenda separatista, ¿sí? Completamente, una agenda de fragmentos, que no es difícil que se profundice de manera muy rápida,
se profundiza de manera muy rápida porque es que ya traíamos el antecedente colonial que sigue teniendo ahí una base y una raíz, entonces eso vuelve y florece en un segundo. Y entonces volvemos y nos encontramos de repente en unas luchas por fragmentos, en unas luchas fragmentadas. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque tiene que ver para mí con la vigencia de los feminismos negros al día de hoy. Es decir, esa pregunta por la articulación de las opresiones, para mí de fondo es una pregunta también por lo común y por la posibilidad de pensar los proyectos de lo común. ¿Mm? Ahorita si hay algo que vaya quedando, acuérdense en que me pueden interrumpir y conversamos. Entonces, hago este recorrido histórico justamente para poner la pertinencia, ¿sí?, allí de los feminismos negros en este primer componente, que es la articulación de las opresiones. Y aquí es importante hacer un paréntesis, y es que estoy hablando de feminismos negros críticos, de feminismos negros radicales, de feministas negras que venían no solamente de una agenda feminista y de mujeres, sino que vienen de agendas incluso de articulación con el marxismo, con los comunismos, que vienen de una agenda de articulación con el movimiento negro. Sí, te estoy hablando de una agenda amplia, ¿sí?, de un movimiento puesto en unos cuerpos leídos como mujeres negras, pero que realmente articulan este lugar porque vienen de múltiples lugares. Ahorita yo les hablaba de la colectiva del río Combahee, por ejemplo, en Estados Unidos. Pues eran comunistas, estuvieron muchas de ellas luego en las Panteras Negras, eran lesbianas, muchas de ellas, todas las de la colectiva realmente lo eran. Y y eran además feministas y comprometidas con las luchas feministas, ¿sí? Entonces, y además venían del movimiento negro y en unas definiciones muy profundas o en unas articulaciones muy profundas con el lugar comunitario de lo negro. Entonces, es traer todos estos lugares al escenario de la discusión, es lo que va a pasar allí, por eso es que es tan potente lo que hacen los feminismos negros. Ahora, recientemente es posible, y por eso me podrían cortar la cabeza, pero hay que decirlo así porque es real. Recientemente también es posible encontrar feminismos negros que han negociado con el neoliberalismo y que están centrados únicamente en políticas de representación, por ejemplo, pero que no hay una pregunta sobre la redistribución, que no hay una conexión con el campo de lo político-económico, por ejemplo. Eso también hay que decirlo. Entonces, yo les estoy hablando de una agenda feminista, negra, radical, ¿sí?, que tuvo un lugar muy importante o que ha tenido un lugar muy importante en nuestra región, muy, muy importante en clave de lucha política y que sigue siendo vigente a propósito de lo que estaba diciendo, vuelvo y agarro ese hilo, que sigue siendo muy vigente porque nos convoca a pensarnos en un lugar de lo común. Hay una frase, bueno, no sé si la voy a decir bien, pero es, si logramos entender lo que vive una mujer negra, vamos a lograr entender la opresión en todas sus dimensiones, ¿sí? Y la opresión y las resistencias, porque además siempre tenemos que pensar esa clave igual, ¿no? No podemos pensar solamente en una gente viviendo violencias, no podemos pensar solo en una gente sufriente, no es así. Es un lugar de profundas resistencias y luchas que hacen posible que hoy estemos aquí dialogando sobre esas genealogías y sobre esa historicidad. Ahora, hay una cosa importante, digamos, bueno, no, esperen un momento. Di el ejemplo de la colectiva del río Combahee, pero además tendríamos que mirar otros ejemplos en América Latina o en el Caribe. ¿Alguien está hablando? No sé si están pidiendo la palabra o escucho por aquí una voz, ¿no? Ok, entonces les decía que tendríamos que mirar también referentes que fueron muy importantes en nuestra región. Una de ellas, por ejemplo, es Una Marson. Yo siempre hablo de ella, una periodista jamaiquina maravillosa, comunista, feminista, que hacía poesía, poesía y periodismo, y que es un referente muy importante porque nos permitió conocer parte de lo que se estaba articulando como feminismo negro en el Caribe. Creo que esa pensadora es fundamental. Les hablé de Leila González, y como ellas vamos a tener una cantidad de mujeres negras referentes de distintos siglos, porque no solamente son de este siglo, sino que desde el siglo XVI, XVII hemos encontrado en archivo experiencias colectivas e individuales
de mujeres negras que no necesariamente se estaban, insisto, nombrando como feministas, pero que se convirtieron en un referente fundamental para que hoy existan los feminismos negros como existen en la región. Ahí es posible decir, o es necesario decir, que también el feminismo negro puede agotarse en ciertas cosas, ¿sí? Es decir, existen unas experiencias en nuestros territorios, existen unas experiencias en nuestros países que no necesariamente se nombran como feminismo negro y que tendríamos que empezar también a analizar y a mirar, de mujeres negras o de colectividades, de pueblos negros, que hoy, por ejemplo, se están pensando lo territorial, lo comunitario, la defensa de la tierra, y que creo que eso, o sea, lo pongo aquí más como una anunciación rápida porque no es un gran desarrollo que haya hecho, pero hay compañeras que sí lo están haciendo, que nos están convocando a pensar en la acción política y colectiva de las mujeres negras, no solo desde la enunciación de feminismos negros, sino que nos están invitando también a pensarlo desde ese lugar de pueblo, desde ese lugar de comunidad, que otras experiencias también se están tejiendo, por ejemplo, en la defensa de la tierra, en un país como Colombia, esto es fundamental, desde las mujeres negras afrodescendientes de la diáspora. Entonces, ahí también no podemos meterlo todo en el estuchecito o en la cajita de los feminismos negros. Creo que ahí también hay unos llamamientos, hay unos llamados importantes de pensar esas otras formas de lucha desde las mujeres negras, que no necesariamente se agotan en el feminismo negro y que dieron pie incluso a que hoy aparezcan espacios que se nombran como feminismos negros comunitarios, feminismos decoloniales negros o feminismos negros decoloniales, ¿sí? Esto es importante. Entonces, primera idea que desarrollamos, esto cierro ese último paréntesis que no es tan chiquito ese paréntesis, es importante. Primera idea que desarrollamos, la articulación de las opresiones dentro de esta genealogía y el llamamiento a pensarnos en proyectos de lo común como uno de los grandes aportes de los feminismos negros. Vamos a otro aporte de los feminismos negros, de quienes se han nombrado, digamos, desde allí de los feminismos negros, que es la necesidad de pensarse en comunidad y no en proyectos separatistas por el sexo o el género. Ese es un gran debate que también sigue activo, ¿sí? Porque mientras algunos sectores de los feminismos hegemónicos, de los feminismos blancos, e incluso no solo feminismos blancos, mientras algunos sectores de los feminismos han dicho, han reiterado que es necesario el espacio liberado de hombres para la conversación entre mujeres, las feministas negras, un sector muy importante de las feministas negras, han dicho no necesariamente. Y eso tiene que ver con esa genealogía con la que empezamos, ¿sí? Con la idea de aquí compartimos un lugar como pueblo y necesitamos pensarnos como pueblo más que como sexo. Eso es importante y ese ha sido otro aporte. Y en la medida en que nos movemos todos como pueblo, se mueve la humanidad, ¿sí? Y ese ha sido un campo de disputa muy fuerte. Yo, incluso no solo con los feminismos negros, sino también con algunas compañeras de pueblos originarios o indígenas. Yo recuerdo siempre a Aura Cumes en una crítica que ella le hace a la feminista Marcela Lagarde, porque Marcela Lagarde justo en México se fue a decir que las mujeres indígenas eran los fósiles andantes a merced de los hombres de la comunidad. Entonces pongo el ejemplo que trae Aura, que trae esta gran pensadora Maya Cachiqué, porque muchos feminismos blancos y hegemónicos no han entendido lo que implica ser pueblo, lo que implica ser comunidad. No lo han entendido. Y entonces allí lo que leen es opresión y sumisión. Siempre cuento la historia o bueno, varias veces he contado la historia de unas feministas en Colombia, las compañeras de una de las ciudades de Colombia, que se fue a un territorio colectivo, un territorio de uno de los pueblos indígenas, llegaron allí, sí, ahora como es maravillosa, llegaron allí a este pueblo a hablar con las mujeres y las mujeres las convocaron a la cocina. Mientras estaban cocinando, estaban hablando y ellas se fueron, las compañeras que estaban allí de Bogotá se fueron muy aterradas, porque lo que vieron fue pues unas mujeres subordinadas cocinándole a los hombres de la comunidad y a los niños de la comunidad. No volvieron a entrar, por supuesto, fue la primera y última vez que les dieron apertura en la comunidad.
A propósito de lo que les estoy diciendo, pues porque no entendieron que la cocina también puede ser un lugar de poder absoluto para las mujeres en este momento, en este caso de los pueblos originarios. Entonces, ¿por qué estoy poniendo esto, digamos, aquí en la conversación? Porque esa es otra de las grandes tensiones, ideas, digamos, que hay dentro de los feminismos negros, que es la idea de lo comunitario, la idea de pueblo, y de tenemos que avanzar juntos, y así como le tengo que decir a mi hermano, hombre negro, si la está cagando, si la está embarrando, que por ahí no es, así mismo se lo tengo que decir a la feminista blanca, pero avanzo como pueblo, avanzo como comunidad, porque si no avanza mi pueblo, no avanzo yo sola como mujer negra. Ese es otro de los grandes aportes de los feminismos negros, que al día de hoy siguen generando muchas discusiones dentro de los feminismos. Y otro elemento que quizás ya por las bordes lo he tocado, tiene que ver con el componente de la clase, ¿sí? Que cada vez parece más, ¿qué será? Como un pecado nombrarlo. No sé, es como si eso se fuera difuminando en un escenario en el que ya no existen las clases, en el que ya no existe la estructura de acumulación capitalista, el modelo económico desaparece. No sé si en los sectores en los que ustedes se muevan esto sucede, pero en muchos contextos eso está sucediendo, casi que se va difuminando ese lugar. Y para los feminismos negros ese es un lugar fundamental. Eso también, pues para estos feminismos negros de los que estamos hablando, ese es otro lugar fundamental. No es gratuito que muchas feministas negras de las que conocemos hablen justamente desde el marxismo, por ejemplo, eh, desde los marxismos negros, por supuesto, pero que traigan estas reflexiones, digamos, de clase fundamentales por esa articulación histórica que hay y al día de hoy vigente que hay entre sistema económico y sistema racial, ¿sí? Entre esos dos sistemas de dominación y por supuesto el sistema patriarcal. De nuevo, vuelve esta articulación entre sistemas. Ahora, hay como categorías que nos han dado los feminismos negros muy importantes para dar estas discusiones. La interseccionalidad, por ejemplo, ¿sí? Que la conocemos y que viene justamente de esta discusión, pero en un contexto muy específico, más liberal, si se quiere. Kimberly Crenshaw, que es la feminista maravillosa negra que habla de la interseccionalidad en Estados Unidos, lo hace para analizar un caso de una injusticia que se está cometiendo en contra de unas mujeres negras empobrecidas que trabajan en la General Motors, y lo que ella hace es construir o diseñar una metodología para desde el derecho defender a estas mujeres, ¿sí? En un caso de violencia que estaban viviendo y en el que ella dice, yo no puedo defenderlas solo como mujeres, porque además son mujeres negras, pero además son mujeres empobrecidas. Y esos tres vectores del poder están operando para las violencias que ellas están viviendo en ese contexto. Entonces, de ahí nos vienen, por ejemplo, categorías maravillosas como la interseccionalidad, pero previo, y por eso ya lo nombré, estaban debates como los que había puesto la colectiva del Río Cumbají. Posterior también van a venir otras discusiones como las que ha propuesto la maestra Ochi Curiel, entre otras, que van a decir, necesitamos en el escenario político, y yo se los trasladaría a ustedes al escenario pedagógico, necesitamos no solo pensar dónde se cruzan los vectores, sino que necesitamos pensar que esos vectores del poder son inseparables y que si son inseparables están operando todo el tiempo sobre todos los cuerpos de maneras distintas, ya sea para darte un privilegio, una posibilidad, ya sea para ponerte un obstáculo, una barrera, para generarte una violencia, y operan no solo individualmente, sino que operan sobre colectividades, porque es un problema estructural. ¿Sí? Entonces, estas categorías que son muy importantes, yo creo que es necesario que las pensemos en función y que son categorías que nos han puesto los feminismos negros. Creo que es importante que las pensemos en los contextos de trabajo, en los contextos laborales, en los contextos académicos, en los contextos políticos en los que nos estamos desarrollando. En este caso, por eso les ponía el escenario pedagógico para el caso de ustedes. ¿Cómo me funciona a mí pensar en la articulación de opresiones, en la implicación de opresiones, por ejemplo, en un aula de clase? ¿Es necesario esto? ¿No es necesario? ¿Me puede servir para algo? ¿Sí? Cuando yo les hablo de proyectos de lo común y de esta lente amplia que nos entregan los feminismos negros, porque no es un lente violeta, nos entregan realmente un visor para mirar en muchas direcciones en qué me puede funcionar a mí para entender, por ejemplo, un aula de clase,
para entender qué pasa con un estudiante, para entender qué pasa, digamos, en nuestros barrios o en los contextos en los cuales nos movemos. Y ahí, entonces, voy a dar un salto a meterme en una pregunta por la educación. Pero antes de dar ese salto, quisiera ver si hay preguntas de ustedes, observaciones, hacer una pausa aquí y escucharles un poco. Les dije que era importante que habláramos, entonces voy a ver si alguien quiere. Les he visto aquí sus caritas, pero quiero saber si quieren decir algo, alguna pregunta. Dale, Xochitl. Muchas gracias, Alejandra. Es un placer escucharla. Muchísimas gracias por compartir. Mi pregunta sería, ¿hay alguna experiencia que nos pudiera reseñar donde se haya visto cómo estas iniciativas de lo colectivo, mujeres negras, blancas, oprimidas, hayan trabajado juntas o juntos en una comunidad con hombres, con niños? Porque lo vemos difícil, lo vemos complejo. En nuestras clases estamos justamente estudiando cómo trabajar en lo colectivo y cómo esta lucha de poderes, cómo alcanzar ese equilibrio en un proyecto. Gracias. Gracias a ti, Xochitl. La pregunta es por experiencias colectivas, donde esto se ponga en práctica, ¿cierto? Vale. ¿Alguien más? ¿No? Yo antes, Dale, bueno, Liliana. antes de, no es pregunta, pero ahorita que estabas comentando esto de cómo a partir de la colonia, ¿no? Se empiezan, o cómo se vuelve a fragmentar, ¿no? Como que parece que ya nos estamos uniendo y luego surge algo que nos fragmenta, que nos divide. Precisamente hace poquito revisábamos un texto, deja nada más para no decir mentiras, de una autora que es maya, bueno, ella es también activista maya, se llama Baleana Aguilar. La lectura se llama Entretejiéndonos por la vida en resistencia y rebeldía. Y me acordé mucho de ese texto porque ella hace bueno, cuenta la leyenda de que en un cenote había un cofre que llegan los españoles, lo abren y empiezan a sacar una soga, ¿no? Entonces esta soga son nuestras raíces y dice que los españoles la cortan y entonces empieza a sangrar y a partir de que hacen ese corte, empieza esta división, esta fragmentación, estas discusiones, ¿no? Estas peleas. Entonces me acordé, ¿no? Como que lo relacioné, dije, sí, o sea, es real, ¿no? Pareciera que se busca la manera de dividirnos y pues como dicen, divide y vencerás, ¿no? Entonces empezamos con estas lógicas de mis necesidades no son tus necesidades, pero entonces yo peleo por mis necesidades, por lo que a mí me importa y empieza el yo, el yo, el yo, el yo en todos los sentidos, ¿no? Entonces, nada más quería hacer ese comentario, me acordé de ese texto. Pero hasta ahorita todo muy interesante, gracias. Gracias a ti, Liliana, por traer ese referente que yo creo que va a ser muy importante ahorita para seguir hablando. Y Delfonso, ¿levantaste la mano? ¿Ya la bajaste? Sí, maestra. Yo tengo una duda que me complica mucho y que tiene que ver con la posibilidad del final hipotético de todo este viaje. Ha mencionado la categoría restitución y lo leí ayer en un documento que estuve leyendo de usted. No encuentro estoy empezando a conocer estos temas de feminismo, ¿no? Pero no encuentro el eslabón, no encuentro el clic que me haga entender. Cuando hablamos de restitución, o sea, ¿a qué nos referimos? Porque finalmente son 4 años de explotación de estos cuerpos, 4 siglos de esclavitud, y pensar en restitución implicaría, no logro concebir la idea, pues, o sea, y me quedo en el camino pensando, bueno, esto no tiene final, porque ¿cuándo vamos a llegar a la restitución como tal? Y claro que cuando pienso en la imposibilidad de esta lucha por restitución, me duele pensar en la posibilidad de una lucha que no tiene sentido. Me complica mucho ese término y quisiera que me ayudaran ahí, por favor. Claro que sí, ya vamos para allá. Creo que hay una manito más levantada.
Sí, Romelia. Sí, hola, hola a todos y a todas. A mí me saltaron dos cosas. Cuando se habla de la instalación sobre los cuerpos, o sea, cómo el proceso de explotación de los cuerpos negros principalmente le dan vida al sistema de opresión que tenemos actualmente, económico, ¿verdad? Vamos a llamarlo. Mm, eh, Ahí como que entró en duda o en contradicción con lo que Grossfrogel maneja en una plática que es Genealogías del Racismo, cuando dice que antes de 1492 el esclavismo no era racial y que a partir de eso realmente es cuando se comienzan a gestar todos estos procesos de colonialismo que tienen que ver con la raza. Entonces, bueno, una pregunta es, ¿qué opinas de esto? ¿Estás de acuerdo con él? ¿O hay elementos como para decir, es que ya existía desde antes de 1492, desde tu conocimiento, desde la vivencia, pues, de tu experiencia, ¿no? Y de tus saberes? Eso por un lado. Y por otro lado, cuando comentas esto de cómo, vamos a decir, las colectivas feministas de pronto nos posicionamos desde un feminismo blanco, ¿no? Desde un feminismo que no toma en consideración todas estas interseccionalidades como son la raza, la clase social, ¿no? Y se hacen señalamientos, voy a poner un ejemplo, que anda muy de boga, que tiene que ver con las mujeres trans, ¿sí? Y se hacen señalamientos hacia colectivos o a personas y se les dice, es que sabe que usted, compañera, está viendo desde una visión cis heteropatriarcal, ¿no? O sea, o hay transfobia en sus comentarios, en sus acciones, en las omisiones que realiza, ¿no? Desde convocatorias, etcétera, ¿no? Y se toma como violencia. O sea, la interpretación que se le da a estos señalamientos es, ay, me estás violentando, ¿no? Entonces, a partir de estas experiencias que están sucediendo y bueno, ¿hasta qué tanto es esto fragmentario y cómo pudiésemos, yo sé que es la pregunta de los 64,000, ¿verdad? O sea, es muy difícil, ¿cómo subsanar? O sea, es decir, si yo señalo que una persona es racista, ¿le estoy violentando o cómo tendría que hacerlo para que se tomara como de un punto de vista constructivo o conciliador que no nos fragmente? Esa es mi pregunta. Gracias. Vale, Romelia. Están poniendo ustedes cosas acá bien interesantes. Ya vamos a ver qué logro yo recoger. Lenia. Bueno, yo quiero preguntarte si desde lo que ustedes han estado trabajando hay, a ver, bueno, ¿cómo han pensado esto de la diferencia entre cis y trans, la diferencia entre homo y hetero? ¿Qué lugar tiene en esta reconstrucción histórica que ustedes han hecho? Bueno, ¿hay algo más o arrancamos con esta maratón de preguntas? Parece que vamos a dar respuesta. Pues voy a intentar responder a sus interrogantes y espero que no se me quede nada por fuera. Ahora, ustedes están poniendo aquí temas o varias de las preguntas que ponen son complejas y son debates que están muy vigentes. Yo les voy a dar mi posición, ¿sí? Y siempre pues bienvenido el lugar de la discusión, porque creo que a propósito de la pregunta que hacía Lenia, yo creo que se trata justamente de entender que esto no es un campo armonioso, que es un campo de tensiones y de muchas disputas y que requiere movimientos. Y el movimiento no es tan sencillo. El movimiento siempre es muy difícil. Escuchar a alguien que no está de acuerdo conmigo no es tan sencillo. Yo creo que es parte de lo que tenemos
que pensar cómo vamos a hacer, ¿sí? Sobre todo cuando me exige moverme de una reproducción efectiva de esos lugares de violencia de los que estamos hablando, ¿sí? Porque sí hay lugares de reproducción de eso que no son tan sencillos de resolver. Voy a empezar con la pregunta que me hace Ildefonso sobre la reparación, ¿sí? Lo que más que la restitución, sobre las reparaciones históricas. Es un debate difícil, Alfonso, muy complejo, pero no es un debate que esté partiendo de cero. Hay antecedentes importantes. Entonces, voy a empezar por hablar de la noción de daño prolongado, ¿sí? Porque si entendemos esto como un problema del pasado, la pregunta por el reparar no tiene mucho sentido, porque es como abrir la caja de secretos familiar. ¿Y para qué la vamos a abrir? Si cuando uno abre eso nos va a dañar. Conservemos esta armonía, ¿no? Conservemos este lugar armonioso, aparentemente armonioso en el que estamos, y no hablemos de eso. Ahora, resulta que no hay un lugar armonioso porque existe el racismo como sistema de dominación. Y el racismo como sistema de dominación es un efecto de ese proceso histórico del que estamos hablando. Así que no estamos aquí nombrando cosas que no tengan hoy presencia en el presente, ¿sí? Eso se expresa de distintas maneras. Si entendemos el racismo solo como segregación, exclusión o discriminación, eso se nos puede volver muy chiquito. Es decir, si yo solo leo el racismo como un tema de discriminaciones hacia unas personas por el fenotipo o por lo que sea, ¿sí? Si yo solo lo veo como discriminación, estoy viendo solo una capita y es la capa más superficial del sistema de dominación. Pero resulta que ese sistema de dominación tiene otros efectos hoy, por ejemplo. Y uno de los efectos, quizás el más al que nadie quiere mirar, tiene que ver con la distribución, la redistribución, ¿sí? Y de cómo están situados los cuerpos, de acuerdo a su color, de acuerdo a su fenotipo, de acuerdo a de dónde vienen, cómo están situados en la economía mundial, ¿sí? Porque cuando miramos, por ejemplo, las migraciones, ¿sí? ¿Quiénes, qué color tienen esos cuerpos que migran en su mayoría? ¿Quiénes son? ¿De dónde provienen? ¿De qué experiencias? ¿Por qué? Eso es solo un asunto de voluntad, eso es solo un problema de corrupción de gobiernos, o eso tiene que ver con una acumulación de daños, ¿sí? Que vienen desde ese momento del que estábamos hablando ahora de la trata esclavista. Sí, entonces estoy poniéndote esto, y Alfonso, porque yo sé la pregunta que me lo estás haciendo, ¿por qué me lo estás haciendo? O sea, creo entenderlo. Estoy hablándote de eso porque el racismo, sí, es un sistema de dominación que organiza todo, está organizando también las relaciones económicas, políticas, sociales y culturales, y de todo nivel, ¿sí? Es decir, el empobrecimiento que viven mayoritariamente personas negras en el mundo se debe a la acumulación que ostentan minorías blancas en el mundo, ¿sí? Por ejemplo. Y eso no es porque hay unos que son muy trabajadores. Mi papá se levanta todos los días a las 5 de la mañana a trabajar y no tiene ni un metro de tierra, ¿sí? Mientras que para quienes históricamente han trabajado los nuestros, sí tienen la tierra. ¿Mm? Entonces, ese debate, yo sé que no es nada sencillo pensar el debate de las reparaciones, pero sí hay mucho por reparar porque hay daños históricos acumulados. ¿Y quiénes los reparan? Pues quienes han podido acumular. Voy a tener que cortar un segundo por lo que les anuncié al inicio. Denme un segundito, por favor. Creo que nadie pediría o pensaría en reparaciones si no fuera porque esas violencias son tan presentes como en el pasado, ¿no?
Me parece que en una Exactamente, reparación Elenia, más, creo que esa es la pregunta. Ahora, eso no es un debate sencillo, porque no se repara solo representando, por ejemplo, no se repara solo poniendo en el afiche a las personas que han vivido estos procesos de desposesión histórica, se repara redistribuyendo, ¿sí? Y por eso les decía, se repara reconociendo, además, ¿sí? Si hay un daño, por ejemplo, hay daños, hay trabajos que se han hecho en los que se hablan de los daños a la salud, ¿sí? A la salud mental, a la salud física, enfermedades como la diabetes, que son enfermedades que se dan mayoritariamente en personas afrodescendientes debido a la alimentación que se tuvo durante todos esos periodos de la esclavitud. O sea, lo que quiero decir es que hay muchos efectos en el presente de ese hecho histórico y repararlo tendría que pasar por reconocerlo, por saber cómo estamos organizados hoy gracias a la existencia de eso, pero además por pensar en cómo redistribuir, que es el elemento que nadie quiere tocar. Claro, hay familias que lo están haciendo, y Alfonso, a propósito de tu pregunta, hay familias que lo han hecho. Y que dicen esta acumulación que nosotros tenemos, hay familias, por ejemplo, yo hace poco estaba leyendo el caso de una familia en Inglaterra, esta acumulación que tenemos de capital se debe a que estas familias negras trabajaron aquí por siglos explotadas, entonces vamos a hacer un ejercicio de redistribución, pero esas son redistribuciones que se han hecho de manera muy individual, pequeña, aquí se están pidiendo ejercicios de reparación estructural colectiva, ¿sí? Y por supuesto, insisto, este no es un debate sencillo, genera muchas dificultades, pero hay quienes están trabajando muy seriamente en políticas de reparación y en pensar eso que implicaría al día de hoy, porque además es posible rastrear los daños. Hoy es posible rastrear de manera histórica cómo esto se ha sentado sobre la vida de unos cuerpos y qué implicaciones tiene. Para quienes no estaban desde el inicio, pedí disculpas porque estoy, bueno, más que disculpas, anuncié que estoy lactando, entonces por eso fue que les dije que me dieran un segundo porque el bebé necesitaba comer. Entonces, bueno, no sé si le esté dando respuesta a Alfonso, pero insisto, esto no es un partir de cero, porque si no, no hubiese sido posible las reparaciones que se hizo al pueblo judío después del Holocausto. Fueron posibles esas reparaciones. ¿Por qué no han sido posibles? Es la pregunta que tendríamos que hacernos. Las reparaciones a los pueblos que vivieron este proceso también de violencia masiva y en las proporciones en las que se dio y que sigue teniendo efectos hoy en todo, en la vida, en la economía, en la división, insisto, racial del trabajo. Eso es importante y bueno, pareciera que no tiene que ver con los debates de los feminismos negros, pero hoy en la región sí tiene que ver con los debates de los feminismos negros. Esas son de las preguntas que nos hemos puesto y esas son preguntas que también se han puesto feministas negras en lugares como Estados Unidos, donde se ha avanzado también en esta discusión. Dale, Lincoln, y ya voy a responder las otras preguntas. ¿cómo se podría definir o describir una auténtica reparación? Porque luego, bueno, luego salen situaciones políticas o en la tele, ¿no? Donde pidan una disculpa pública y como si ya con eso bastara. Desde su punto de vista personal, ¿cuál sería una descripción de una reparación auténtica, por decirlo de alguna manera? Yo creo que aquí es fundamental la redistribución para un proceso de reparación. Yo creo que es importante el reconocimiento, por supuesto. Las disculpas pueden ser importantes, por supuesto, pero creo que más allá de eso es entender qué se ha acumulado a partir de ese hecho y cómo se puede redistribuir, porque hoy existen todavía las familias que vienen de esos procesos y que viven en unas condiciones de marginalidad total. ¿Sí? Y eso no es, insisto, porque la gente trabaje menos, porque la gente sea perezosa, eso tiene que ver con este proceso histórico. Entonces, para mí, uno de los elementos fundamentales de esa definición, como lo dice el compañero, es justamente la pregunta por la redistribución. Ahora, tenemos otras preguntas que había yo tomado nota por aquí. Denme un segundo. Uy, ustedes me metieron en un debate que no es nada sencillo, que es la pregunta por el sujeto trans, por las mujeres trans, no sé cómo, o por los hombres trans, no sé cómo llegamos allí, lo intuyo,
creo saber por qué llegamos a esa pregunta, pero para mí, a ver, dentro de los feminismos negros hay muchas posiciones, sin lugar a dudas. Pero creo que una de las cosas en las que yo coincido es que así como el debate biológico permitió en esos 4 siglos argumentar que la gente negra no era humana, hoy de nuevo el debate biológico se pone al centro para decir quién es y quién no es mujer. Y yo sé que eso es debatible, yo sé que eso en México está calientísimo con esta discusión, pero yo sí creo que tiene que ver con un esencialismo biológico peligrosísimo, y desde allí los feminismos negros también lo han planteado. Es un retorno, es como un boomerang que se devuelve, como un retorno a ese pedazo de la historia en donde es la biología y la socialización también de esa biología, lo que hace la relación, digamos, cotidiana, pero sustentada en lo biológico, como retorna para decir que unos cuerpos son o no son. Y por eso me parece tan peligrosa esa discusión. En un segundo el bebé lo llevo y ya vuelvo. Vale, volvemos a la conversación. Entonces, les decía que no es un tema sencillo, yo sé que es de muchos debates, yo sé que hay argumentos importantes con respecto a cómo un sistema de dominación patriarcal opera sobre los cuerpos de las que somos leídas como cis mujeres, ¿sí? Eh, pero creo que por lo menos desde los feminismos negros, o una parte significativa de los feminismos negros, a lo que se está convocando justamente es a salir del argumento biológico, a entender que la biología y ese fundamentalismo biológico le da forma a unas relaciones sociales, y que justamente contra lo que tenemos que batallar es contra eso. ¿Sí? Contra eso que la biología le hace a la relación social, a la relación política. Liliana nos hablaba de los fragmentos, ¿sí? Y de la necesidad, o sea, como de cómo, a ver si la estoy entendiendo bien, la pregunta por esto de la articulación de las opresiones y de cómo avanzar, digamos, en eso. No es una tarea tampoco sencilla, Liliana, pero yo creo que sí estamos dando el giro histórico hacia allá. Yo creo que sí está llegando un tiempo en el que de nuevo el llamado está haciendo a pensarnos en proyectos de lo común, a que nos pensemos como pueblos, a que pensemos esos sistemas de opresión de manera articulada. Yo no creo que vaya a ser rápido, que vaya a ser, o sea, estamos en ese proceso, pero yo sí creo que estamos viviendo un cambio en ese sentido. Y en esa medida creo que los sismos cada vez están más llamados a articularse en unas agendas comunes de lucha, como lo vivimos en algún tiempo. O sea, yo lo recuerdo en Colombia, cuando nos convocábamos alrededor de una olla comunitaria, por ejemplo, y esa olla comunitaria no era convocada sectorialmente, o sea, no era la olla de los jóvenes solamente, o no era la olla de exclusivamente los campesinos, nos convocábamos por unas luchas comunes, ¿sí? Por unas necesidades comunes. Y yo creo que cada vez más, espero estarlo viendo bien, mientras se aprietan esas formas en que el imperialismo se está expandiendo en el mundo en este momento, también de otro lado empiezan a emerger respuestas que nos convocan a sentarnos en esos proyectos comunes, ¿sí? Y creo que tiene que ver, insisto, también con cómo se está moviendo la política y la economía a nivel global, que nos pone de cara otro tipo de necesidades y de reflexiones, y pues vamos a ver si el resultado realmente es eso, pero yo sí veo venir unas reflexiones en otra vía, y pues espero que así sea. No sé qué se me esté quedando por fuera de las preguntas. A ver, espero que no. Xóchitl pedía ejemplos
donde se logra esto de lo común, ¿no? Entre pues mujeres, hombres, niñas, niños. Ya. Bueno, y además lo preguntaba en lo pedagógico. Xochitl tiene la mano levantada. Dale. Sí, muchas gracias. Sé que sería difícil dar como los ejemplos, pero más bien me refería a las directrices. ¿Qué perspectiva, qué recomendaciones tomar para cuando nosotros queremos construir esa comunalidad, ya no desde lo teórico que nosotros estamos leyendo, sino desde lo práctico? Gracias. Vale. Esa no es otra pregunta sencilla, ustedes están hoy con las preguntas, pero bueno, eso está muy bien porque le jalan más la pítica a la conversación. Yo creo, Xochitl, que la clave está justamente en eso, en la comunalidad, ¿sí? Y en devolver la pregunta a lo que somos comunitariamente. Yo creo que ahí está la pregunta. Ahora, yo creo que hay unos elementos de eso que denominamos lo teórico que van a alimentar mucho esa conversación. Lo primero es que yo creo firmemente en la necesidad de pensar en el pasado. Hay quienes dicen que no hay que mirar al pasado. Yo creo que necesitamos de ese pasado, pero no solo como algo que ya sucedió, sino como algo que nos está sucediendo, ¿sí? Y yo creo que eso es fundamental para que nos situemos en esos proyectos de lo común. Y a propósito de eso está un poco el proyecto que les iba a contar, que ya voy para allá. Cuando yo digo que miremos el pasado es porque el pasado nos puede, claro, miradas situadas y con lentes agudos del pasado, nos pueden ayudar a entendernos en esos proyectos de lo común. Cuando yo les decía, revisemos qué pasó en el republicanismo, por ejemplo, cuáles son nuestros referentes, cuáles son nuestros antecedentes, a quienes leemos, quiénes fueron nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, quiénes hicieron el barrio en el que vivimos, la comunidad en la que vivimos. Y yo creo que rescatar esos referentes es un factor muy importante, no solo en clave de identidad, sino en clave de volver a encontrar como la manera de conectar esos fragmentos, ¿sí? La manera de volver a articular esos fragmentos. Yo creo que eso dentro del ejercicio pedagógico es fundamental. El pasado nos da pistas muy importantes. Y el pasado nos da pistas si le exploramos en él, la posibilidad de ver quiénes hemos sido comunitaria y comunalmente, ¿sí? Para mí eso es una pista de lo que me estás preguntando, que además tiene que ver con este proyecto de educación del que les hablaba al inicio, que explora violencias de larga duración, y conecto con tu pregunta, Xochitl, que explora violencias de larga duración acudiendo a una categoría pues, que fue acuñada hace mucho rato por un historiador, Fernand Braudel, que rompe, es como de estas escuelas que rompieron con la historia heroica, con la historia lineal, con la historia que solo nos hablaba de unos referentes específicos, ¿sí? Y la larga duración justamente nos invita a leer estructuras y a leer cuerpos dentro de esas estructuras, pero además a leer cambios y continuidades. Es decir, no nos invita a ver la historia como un mapa de fotografías, ¿sí? Donde yo veo que en 1500 pasó esto, en 1400 esto, en 1800 esto, que muchas veces así lo llevamos a la escuela o así lo aprendimos, ¿sí? Como fragmentos, hechos fragmentados. La pregunta por la larga duración nos convoca a pensar en procesos y en estructuras. Y eso es fundamental como herramienta que nos podemos llevar de lo teórico, político, como herramienta que nos podemos llevar para lo comunal, comunitario, para la escuela, para los espacios en los que estamos. Entonces, ¿qué estaba haciendo yo a propósito de esto? ¿O qué estoy haciendo yo? Diseñé un material, es un libro de texto para trabajar con jóvenes. Son los más grandecitos del colegio. Para trabajar con los jóvenes de los últimos 2 grados de la secundaria, violencias coloniales, racistas y sexistas. O sea, mi pregunta es, ¿qué pasa si en la escuela nos hacemos preguntas de proceso y de estructura? Y si esas preguntas les damos el tiempo y la pausa para hacerlas. Y si esas preguntas las estudiantes las investigan y nosotros no les damos la información depurada, elaborada de lo que sucede.
Entonces, el libro de texto que formulé es un libro que está construido a partir de fuentes históricas. Son distintas fuentes para analizar periodos. Ahí es muy difícil salirnos de la línea del tiempo para narrar la historia. Entonces, que si pasamos por la colonia, la república, los inicios del siglo XX, lo construí de esa manera, pero a partir de fuentes. Es un libro de educación histórica en violencias coloniales, racistas y sexistas. ¿Para qué? Para recobrar referentes, preguntas, identidades que son necesarias en este caso, y cuando hablo de identidades estoy hablando no solamente de cómo yo individualmente me identifico, sino yo cómo puedo identificarme con otros y con otras experiencias. ¿Qué me pasó en la aplicación? Yo me fui con este libro 6 meses a una escuela de Colombia a trabajar con una maestra. Estuvimos allí, ahorita les mando el enlace de donde está el libro, que está la guía para los maestros y está el libro de fuentes de investigación para los estudiantes. ¿Qué pasó con la aplicación del libro en el aula? Pues pasaron muchas cosas, es justo el trabajo que estoy realizando en este caso, pero por ejemplo, para muchos estudiantes las preguntas por el racismo, que parecían una cosa completamente distante o un chiste en el aula de clase normal, se convirtió, para muchos, no para todos, se convirtió en una pregunta vital para ellos entender la historia que ellos habitan. Así ellos no fueron estudiantes, así ellos no sean jóvenes que viven el racismo como lo vivía otro posiblemente, ¿sí? Recuerdo mucho, por ejemplo, una de las frases resultado de este proceso de uno de los jóvenes que estaba muy molesto y decía, es que esto nos ha dañado como humanidad. El problema del racismo, del sexismo es que nos dañó como humanidad. Él no era un joven afrodescendiente, no era un joven indígena y no era una mujer, pero logró entender que esto nos daña como humanidad y que si nos daña como humanidad tenemos que pensar en los procesos de reparación, de sanación, de esos daños que son daños prolongados en el tiempo y que al día de hoy persisten. Entonces, el libro que se llama Sankofa, se los muestro porque como no decidí no traer presentación, pero es este libro, el que tengo aquí en las manos, ¿sí? Es el libro que cada estudiante tenía, es el libro con las fuentes históricas que ellos iban analizando y las conclusiones que ellos iban sacando, pero la idea no era solamente que ellos entendieran qué fue la esclavitud, o que ellos entendieran qué fue el blanqueamiento, o que ellos entendieran que el mestizaje es una ideología. No se trataba solamente de que ellos comprendieran la temática, sino que conectaran esa temática con su vitalidad, con su día a día, con lo que ellos viven en la escuela, con lo que ellos viven en sus familias. Fácil no es. Para algunos estudiantes esto era una pendejada y no había, o sea, esto para qué, ustedes lo saben perfectamente. Pero mi pregunta es sobre los estudiantes que sí se conectan, los estudiantes que sí se conectan, que sí se interesan por entender esa articulación de opresiones desde la historia, pero conectadas con sus propias experiencias de vida. Entonces, esto no es necesariamente esta parte, no necesariamente es digamos, la exposición de una idea central, si se quiere, de los feminismos negros, pero quería compartírselos porque a mí me llega esa información gracias a la existencia de los feminismos negros. Es decir, me llega la pregunta por el pasado, por la articulación de las opresiones, por la necesidad de pensarnos en comunidad, por pensarnos comunitariamente o comúnmente, me llega justamente vía esto y eso yo lo puedo transformar en una herramienta pedagógica que va a funcionar o no, ya miraremos que va a ser exitosa o no, que va a tener que ser modificada, que tiene errores, pero que me permite poner esta discusión en un diálogo ampliado con jóvenes estudiantes de un colegio y no solo en un espacio de académicos o en un espacio de militantes feministas. Y yo creo que eso ha sido una de las cosas que han hecho también los feminismos negros en la región, y es que amplificaron esto. Lo llevaron a la escuela, lo llevaron a los análisis de la violencia, lo llevaron a los análisis del conflicto, lo llevaron a los debates sobre memoria histórica, que Lenia quería que nos profundizáramos allí, pero no nos va a dar para meternos mucho en el debate sobre memoria histórica, nos va a dar el tiempo infortunadamente, pero que se ha expandido, o sea, que estas preguntas puestas por los feminismos negros tienen una amplificación que es social, que llega incluso a lugares como la escuela. Y eso es importante tenerlo en cuenta y por eso quería nombrar, aunque fuera de manera muy rápida, esta experiencia construida con ese libro, que en esa aula de clase pasó de todo.
como ustedes lo saben, en las aulas de clase con los jóvenes pasa de todo. Pasa desde el joven que leía Agustín Laje y que decía, yo no quiero saber nada de esto, y que me puso a leer de anarcocapitalismo, y que eso qué pendejada es que la profe nos está poniendo a hacer aquí y que eso no tiene nada que ver con nuestro tiempo, desde ese estudiante hasta el que dijo esto nos dañó como humanidad, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿cómo estos aprendizajes y cómo esto que nos traen los feminismos negros, que es tan potente y que nos llaman a pensarnos en esos proyectos de lo común, cómo eso puede llegar a tener un lugar en espacios como la escuela? No es un debate exclusivo ni de académicos ni de feministas militantes, tendría que ser una pregunta vital para todos los espacios en los que estamos. No sé si hay alguna otra pregunta. Aquí hay una mano levantada, Fernando. Hola, ¿qué tal? Hola. Te he Estoy visto riéndote mucho. preocupado. ¿Cómo? Sí, es que justo ahorita que mencionaste al Laje y pongo contexto porque platico una breve anécdota así. Ayer Lenia también lo mencionó. Ahorita tú, Alejandra, lo mencionas. Y hace mucho, mucho tiempo, cuando yo era joven, vi un libro de este sujeto que hablaba en el título, decía La izquierda mexicana, me parece. La historia negra, algo así sobre la izquierda mexicana. Y traía la imagen del Che Guevara caricaturizado ahí en la portada. Entonces me llamó la atención. Lo adquirí, era un mercado de pulgas, como le llaman en algún lado. Acá en Chihuahua les decimos las segundas. Entonces empecé a leerlo y leí, yo creo que si digo una página, estoy exagerando, porque Ujú. no aguanté más leer a este sujeto y luego ya empecé a escucharlo en otros espacios y de verdad que es muy lamentable que existan personas así en toda la extensión de la palabra. Si las compañeras o compañeros que están aquí no lo conocen, de verdad no lo No lo hagan, lean. aléjense lo más que puedan, no contaminen su mente con esas ideas. Bueno. El comentario va en torno a varios de los planteamientos que nos has compartido aquí en esta charla, que para empezar ha sido muy amena y muy agradable, he de decirlo también, y se reconoce y se agradece eso también. No ha sido una discusión acartonada académica, que es a lo que luego de repente nos solemos escuchar en algunos espacios, entonces eso lo agradezco. Me llama la atención uno de los aspectos que mencionas respecto a las mujeres trans. Y entonces cuando escucho eso, me acordé de un texto, de un libro pequeño que leí hace poquito, de Yamila Ribeiro se llama, y significa los feminismos negros a las mujeres negras como el otro del otro, haciendo una breve crítica a Simone de Beauvoir. Y entonces ella dice que las mujeres negras son el otro del otro. Entonces, no me extiendo mucho en este comentario. Me vino a la mente que en esta época, contextualizándolo un poco, las mujeres trans también podrían estar en esta categoría del otro, refiriéndose respecto a las mujeres cis. Eso por una parte. Por otra parte, también, hay una parte del libro que justo se llama El lugar de enunciación, que hace referencia a que las personas que no sufrimos cierta opresión por alguna de las categorías interseccionales o por alguna situación, es decir, yo no soy zapatista, entonces desde esta visión yo no podría, en una visión muy limitada, hablar de las opresiones que sufren las y los zapatistas. Entonces, Yamila Ribeiro plantea esta idea del lugar de enunciación como que no solo podemos, sino que debemos denunciar estas injusticias siempre con la responsabilidad de plantear y aclarar cuál es nuestro lugar de enunciación. Es decir, yo no soy zapatista, yo soy una persona, hombre, varón heterosexual que vive en Chihuahua, soy profesor y desde ahí estoy alzando la voz en torno a la denuncia de las injusticias que están viviendo las y los zapatistas. Entonces, eso me lleva a una pregunta que pues más bien es una reflexión, creo yo. Ayer Lenia hablaba sobre esta necesidad de las alianzas respecto de las mujeres y estas alianzas que se debían o tendrían que buscar con las personas que somos varones. Entonces la pregunta va encaminada hacia allá. ¿Tú qué posibilidades ves, perdón, en ese escenario de gestar estas alianzas? ¿Qué posibilidades, qué riesgos? Y pues bueno, ahí quedaría nada más el comentario en torno a eso. Y de eso me daba risa, de
del Laje y las barbaridades que dice, por decirlo de manera suavecita. Gracias. Gracias, Fernando. No, pues imagínate, yo escuchando a un estudiante en este momento, un estudiante de 15 años hablándome de laje, dándome cátedra de laje. Mar, te escucho. Hola, buenas casi tardes. Pues primero que todo, un gusto. Con honestidad, me ha parecido súper, súper interesante, pues este diálogo que ha salido de usted, ¿no? Honestamente, desde mi, quizá, no digo nulo, pero en el proceso de conocimiento de todo esto de la filosofía feminista, este diálogo me ha parecido, además de interesante, pues creo que no sé cómo llamarlo, como diría Fer, ¿no? Suave, la manera en la que nos transmites esta parte, ¿no? En algún momento pues he tenido oportunidad de también escuchar más sobre ello, pero lo he sentido, supongo que desde una filosofía radical, ¿no? Feminista. Entonces, pues bueno, lo he sentido muy, muy, muy ameno, muy interesante y bueno, mi comentario va más a la respuesta que de la pregunta última que enunciaste, ¿no? Sobre esta filosofía, todo esto de la filosofía feminista negra, qué aporte tiene, ¿no? Desde el campo educativo. Yo soy profesora de educación primaria. Y al inicio del diálogo estaba comentando usted con Lenia que en México se ha implementado un nuevo currículum educativo. Ajá, precisamente con enfoque crítico y que hace realzar este tipo de temas, ¿no? Entonces, pues bueno, yo le respondo, ¿no? ¿De qué manera? Quizá sé que no es, quizá como dice, ¿no? Es un grano de todo lo que se puede hacer, ¿no? Yo lo aterrizo en mi contexto. ¿Cómo podemos llevar a cabo todo esto? Pues tenemos un recurso súper, súper, súper importante, que son los proyectos educativos. Dentro de estos, del trabajo por proyectos, no es la única herramienta, claro está, pero se saca toda esta ventaja de poder visibilizar todos estos temas en los que históricamente se ha llevado a cabo desde un enfoque oficial, ¿no? Oficialista, donde pues obviamente el objetivo es suprimir ciertos temas, ¿no? Entonces, pues bueno, yo lo relaciono, ¿cómo lo puedo llevar tal cual? ¿Cómo lo estoy llevando en mi contexto educativo? Ajá, además del personal, pues son los proyectos, ¿no? Y poder realizar estas reflexiones, como lo dice usted, ¿no? Yo trabajo con niños de primaria de entre 6 a 11 años. Y en los distintos niveles, poder darte cuenta que, así como tal cual lo dice usted, ¿no? De un grupo, habrá quien diga yo no me interesa, no quiero, mi familia no está de acuerdo, mi padre no actúa así, mi madre no, etcétera. Pero desde la persona, el niño, que es un futuro adolescente que dice, claro, tiene toda la razón, maestra, y mi papá, mi mamá, mis hermanos pensábamos así, pero sé que no es correcto, ¿no? Entonces es esta reestructura, perdón, y ¿cómo decirlo? Como esta nueva reflexión, llevar a la crítica sobre lo que están viviendo, sobre la historia, cómo repercute en la historia y cómo la vivo en mi vida cotidiana, ¿no? Entonces, para mí, pues ahorita justamente no tiene mucho de este trabajo por proyectos, estamos iniciando pues a partir de 2022 me parece que entró en vigor. Sin embargo, pues bueno, habemos, por ejemplo, escuelas que ya llevábamos tiempo trabajando sobre ello, ¿no? Y me doy cuenta que los proyectos educativos, el trabajo por proyectos, perdón, esta metodología, pues además de otras sociocríticas, ayudan muchísimo en esta parte, ¿no? Entonces, pues quizá, y me interesó muchísimo el libro y lo tomo a colación porque pues es un libro de educación gratuita, ¿no? Me gustaría conocerlo y saber cómo implementarlo, pues, en mis proyectos. Y pues bueno, es más que eso, ¿no? Una respuesta a la última pregunta, saber que en diferentes lugares estamos haciendo, pues estamos luchando contra corriente quizá, pero hay opciones, ¿no? Yo veo esto como una posibilidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mar, y por darme también respuesta a esa inquietud que tengo. Quiero conocer mejor ese currículum que ahorita hay en México y que lo conversábamos al inicio. Yo realmente me da mucha curiosidad y yo sé que nunca es fácil, pero bueno, vamos a ver cómo les va a ustedes. Ya nos contarán al resto de la gente que estamos en otros lugares.
Voy a responder estas dos preguntas. Ya vi que Lenia levantó la manito, entonces se la doy después de responder y ahí vamos a tener que cerrar porque yo estoy en otra franja horaria y el bebé ya se va a dormir, entonces yo me tengo que ir. Entonces, pues se lo había anunciado a Lenia al inicio, luego podemos, ofrezco tener una conversación, pues porque sé que para ustedes como maestras, maestros es importante como profundizar este diálogo, luego podemos tenerla y les voy a mandar con Lenia el enlace del libro, de los dos libros, que insisto, es una guía propuesta porque la maestra me le hizo 1000 modificaciones y eso fue maravilloso, pero una guía propuesta para maestros, maestras y el libro de investigación de historia de los estudiantes. Ya luego ustedes me contarán cómo la ven. Para darle respuesta a las dos preguntas entonces con las que cerraría, y le doy la palabra a Lenia entonces. La pregunta por las articulaciones que hace Fernando, yo creo que es que son inevitables y necesarias. O sea, bueno, ahí Flor ya mandó el enlace de los libros. Al final del textico están los dos libros, los dos enlaces. Yo creo que es necesario, Fernando, pero la articulación no es un campo armónico y con eso me voy a eh, referir además a la pregunta que hizo, creo que Liliana en algún momento, Romelia fue la que hizo esta pregunta, sobre lo difícil que es una articulación cuando existen sistemas de dominación-opresión que todavía determinan mucho de lo que somos, hacemos y pensamos. Y eso requiere de una responsabilidad absoluta. Es decir, yo no puedo simplemente si me dicen soy racista, enojarme, patalear e irme porque yo no soy jamás y jamás sería eso. O sea, hay una pregunta crítica que tengo que devolverme y tengo que hacerme y hay una posibilidad, digamos allí, si yo me hago esa pregunta de moverme y de generar transformaciones que son necesarias como humanidad. Pero si yo solamente me enojo porque jamás yo soy el deconstruido más antipatriarcal y las compañeras me están diciendo que soy un machista, pues compañero, no tenemos un buen punto de partida. O sea, necesitamos generar articulaciones para poder construir esos proyectos de lo común, para pensar en la articulación de las opresiones que nos han puesto en diálogo las feministas negras en el globo, ¿sí? Pero eso no va a ser un lugar cómodo y hay que darle un lugar a la incomodidad y la incomodidad como lugar de conciencia y de movimiento, no solamente como pataleta y enojo y molestia, sino como posibilidad de moverme y de ser consciente y de tramitarlo. A propósito del libro que les leí al inicio, el fragmento, hay una parte en la que Stuart Hall dice cómo se volvió feminista, entonces esto algunas compañeras me dirían imposible. No, a mí me encantó la tranquilidad y la sencillez con la que Stuart Hall explica cómo esto implicó un movimiento en su vida cotidiana, verlo en su vida cotidiana, verlo en su día a día, incomodarse y a partir de allí generar unas elaboraciones y también entender que hay momentos en que hay que guardar silencio. Y pasa exactamente con la política antirracista, ¿sí? Y pasará exactamente lo mismo con todos estos escenarios en los que nos movamos. Las articulaciones son necesarias, pero insisto, no son campos armónicos, armoniosos, y un día me pueden decir que soy violenta y no tiene que ser un problema, tiene que ser una posibilidad de debate, de discusión, de movimiento, porque si no, ahí sí estamos jodidos. Entonces, creo que eso para mí, pues, Fernando, es fundamental pensar en esa atención. Con el currículum, pues voy a estar pendiente, a propósito de lo que hice, porque le pedí a Lenia que me lo compartiera. Este trabajo que yo les comparto humildemente es un primer ejercicio que seguramente, como les decía, vamos a tener que hacerle muchas modificaciones, pero que yo insisto, es producto de estos debates que han puesto feminismos negros, radicales y críticos en la región, que hoy nos podemos preguntar muchas por violencias de larga duración, por estructuras de poder y poder pensar en esos procesos dialogados en un escenario como la escuela, pues no es cualquier cosa. Hay que empezar a diseminar esto, insisto, y sacarlo como de estos diálogos cerrados en los que a veces nos quedamos dándole vueltas. Ahora hay una cosa para cerrar que es muy importante y que quiero poner aquí, y es que el racismo como sistema de dominación, poder tiene dimensiones cotidianas, por supuesto, institucionales, pero también tiene una dimensión estructural. No es gratuito que en países como Colombia los territorios habitados mayoritariamente por pueblo negro sean los territorios que tengan las violencias estructurales mayores,
de no acceso a agua, de no acceso a muchas cosas que nos suceden, donde la mayoría de la población es una población mestiza o blanco-mestiza. Sí, eso no es gratuito. No es gratuito que en una ciudad en Colombia como Buenaventura, que le produce el Producto Interno Bruto más alto a Colombia, poblado mayoritariamente por gentes negras e indígenas, la gente no tenga agua toda la semana mientras el agua se la ponen al puerto, porque es el puerto principal que tiene el país. Eso se llama racismo estructural. Y el racismo estructural está articulado a la economía y a cómo, insisto, está dividida. ¿Sí? Cómo está dividida el trabajo, cómo está, ahorita yo les ponía esta noción de la racialización del trabajo, que hay que entenderlo también. Esa dimensión estructural del racismo ha sido fundamental en los debates de los feminismos negros y hay que nombrarlo y hay que traerlo porque, claro, la dimensión cotidiana es importante, pero la dimensión estructural nos va a permitir entender una complejidad mayor de este sistema de dominación que muchas veces es como innombrable y que del que muchas veces no queremos hablar porque además nos sentimos atacados. Gracias a muchas cosas que tendríamos que profundizar vinculadas a las ideologías del mestizaje, a los procesos de blanqueamiento, a los lugares de privilegio, a muchas más cosas que tendríamos que tener mucho más tiempo para profundizar, pero que quiero ponerlo como uno de los debates centrales, así como les dije, está la pregunta por el sistema capitalista, está la pregunta, por supuesto, por la relación patriarcal y cómo son leídos los cuerpos, por ejemplo, de las mujeres negras, de los hombres negros, que representan en términos de cómo se construye la sexualidad en un proyecto colonial, pero también está esta pregunta al centro, que es la pregunta por el racismo como estructura de dominación, y yo lo dejaría por ahí y escucho a Lenia para cerrar. Muchas gracias. Me disculpan que tenga que irme un poquitico antes, pero bueno, ya lo había advertido porque sabía que con el cambio de horario me implicaba esto. De verdad, gracias por la conversación, porque como les dije al inicio, la idea era conversar, o sea, hoy no poner una diapositiva y pasarla, sino que pudiéramos dialogar, porque es que nos hace falta esto, y no se va volviendo muy árido todo. Entonces, Lenia, te escuchamos. Bueno, solo quería aquí poner, bueno, que en el Facebook había una pregunta sobre qué vigencia tiene la lucha de clases ahora con la automatización de la producción, que bueno, eso tiene tela. Y un comentario, es difícil hablarlo con los jóvenes de secundaria porque no tienen conocimiento de la historia. eh, pero cuando les hablamos desde la historia real, ellos opinan y lo trasladan a su vida. Eh, Esto lo comenta Raquel Godínez, nada más era eso. Vale, muchas gracias. Solo rapidito responder, la vigencia está. Lo que pasa es que tenemos que actualizar las vigencias. Creo que sigue siendo fundamental la pregunta por la lucha de clases. Lo que pasa es que no es la lucha de clases del siglo XIX alemán. Entonces tenemos que hacernos las preguntas para hoy, porque ese lugar sigue existiendo, ¿sí? Porque sigue existiendo este sistema económico y cada vez toma más formas distintas, nada más ver lo que está pasando en este momento en Italia, en Estados Unidos, en Argentina, para saber que esto es absolutamente vigente. La pregunta es cómo actualizamos la reflexión sobre esa vigencia y efectivamente los jóvenes necesitan entender la historia, necesitan aprender a leer los archivos, a confrontar archivos, a discutir con las versiones hegemónicas de la historia, a entender que el archivo no es solo el escrito, necesitamos también comprender eso y que los jóvenes lo entiendan y no como un lugar exclusivo de académicos. Muchas gracias a todas, a todos y bonito día para ustedes. Muchísimas Gracias, Lenia, gracias, por la Alejandra. invitación. Gracias a Gracias. ti. Vale, gracias. Ya te mandé ahí los libros de la nueva escuela. Gracias. Vale, gracias. Hasta luego. Gracias al IPEC por grandioso conversatorio. Y gracias a todas, todos, todes por acompañarnos esta mañana. Y gracias a Lenia por organizarlo. Hasta luego y gracias. Hasta luego, gracias. Gracias.